Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Vamos a dar comienzo a este conversatorio virtual denominado Reflexiones en torno a la aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. En primer lugar, naturalmente quería agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, a la Secretaria del Observatorio de Derechos Humanos, a los distintos coordinadores de las comisiones que pensamos en esta actividad, a la y los disertantes del día de hoy, y por supuesto a todas y todos los presentes, por bueno, una tarde como la de hoy, sumarse a este conversatorio, cuando ya sabemos que la virtualidad por ahí, a esta altura del año, nos tiene un poco cansado. Así que muchísimas gracias por sumarse. La idea de esta actividad es un poco presentar a través del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa, Juan Pablo Fase, cómo surge esta iniciativa, esta idea o la elaboración de la guía para víctimas que vamos a presentar en el día de hoy. Le va a seguir en su lugar Martín García Ongaro, que es el defensor de víctimas de la provincia de La Pampa. La idea es que Martín nos hable un poco de esta ley y de su rol y de su competencia como defensor de víctimas en el ámbito federal. Luego tendremos el placer de escuchar a Carolina Muñoz, quien es defensora adjunta de patrocinante de víctimas de delitos que se presentan como querellantes particulares en los procesos penales en la primera circunscripción judicial. Y por último, a Martín García Ongaro, perdón, a Martín Sarabia, que es el juez de ejecución de la primera circunscripción judicial de la provincia de La Pampa. Finalmente haremos una breve presentación de esta guía de manera virtual, que bueno, después, como le comentará Juan Pablo Fase, estará disponible en papel. Así que si te parece, Juan, arrancamos con vos y te escuchamos. Bueno, te agradezco mucho, Rocío. Acabo de ser presentado. Mi nombre, para todos aquellos que no me conocen, es Juan Pablo Fase. Actualmente me desempeño dentro del ámbito de la Administración Pública Provincial como subsecretario de Derechos Humanos, y en tal carácter entonces me presento ante todas y todos ustedes para darles la bienvenida a este conversatorio que, como bien dijo Rocío, se ha dado en llamar Reflexiones en torno a la aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito. Y esta presentación y bienvenida la hago no solo en nombre propio, sino también en nombre y representación del señor Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, el doctor Daniel Pablo Bensuzán. Asimismo, y si bien también Rocío se ha ocupado de agradecerle a Carolina Muñoz, su defensora adjunta sustituta de la primera circunscripción judicial de la provincia de La Pampa, al señor juez de ejecución provincial también de la primera circunscripción judicial de La Pampa, y al defensor público de víctimas de La Pampa, el doctor Martín García Ongaro. También quiero hacer un agradecimiento especial a todos aquellos que participaron, se predispusieron y colaboraron estrechamente con nosotros en esta iniciativa. Me refiero a los miembros integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, a los integrantes de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la carrera de Abogacía también de la Universidad Nacional de La Pampa, y especialmente también quiero hacer un agradecimiento público a una colaboradora insustituible de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que se desempeña como directora general de Protección de Derechos Humanos y que está oficiando de moderadora en este conversatorio, y al mismo tiempo es miembro integrante del Observatorio de Derechos Humanos y de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales que acabo de aludir. No me refiero ni más ni menos que a la doctora Rocío Sánchez. Así que una vez dada la bienvenida a todas y todos ustedes y efectuados los agradecimientos del caso, me parece pertinente y oportuno comenzar a ingresar al análisis de la temática que nos propusimos abordar en este conversatorio.
pero previamente me parece también necesario referir a aquellos antecedentes que de alguna manera justifican la génesis del desarrollo de esta guía para víctimas y al mismo tiempo también de este conversatorio. Y para ello entonces quiero aludir al hecho de que al poco tiempo de hacernos cargo de esta Subsecretaría de Derechos Humanos, sobrevino no solo aquí en la provincia de La Pampa, ni en la Argentina, sino en todo el mundo, el advenimiento del COVID-19 y con él de una pandemia que nos mantuvo encerrados por mucho tiempo y que a las problemáticas propias y habituales a las que estábamos familiarizados se agregaron otras nuevas, dentro de las cuales y en lo sustancial y que respecta a la labor diaria de la subsecretaría, importó el asumir esta defensa, esta garantía de los derechos de la ciudadanía. Vale la pena mencionar que justamente el objeto, si se quiere, esencial y central de la labor de esta subsecretaría es contribuir y coadyuvar a la efectiva observancia y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales plasmadas y contempladas en tratados internacionales incorporados al derecho interno, a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial y a una multiplicidad de normas internas dictadas en consecuencia. Por tanto, nuestra labor diaria tiene que ver con contribuir a esa defensa y a ese respeto irrestricto de estos derechos y garantías, y especialmente de aquellos derechos de sectores o colectivos mayormente vulnerables, como son las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, los migrantes, los adultos mayores, entre otros sectores particularmente vulnerables. De modo tal que, volviendo a esa referencia que les hacía del estado de pandemia, al que a poco de asumir el cargo nos encontramos involucrados, y que no solo generó situaciones de temor e incertidumbre en la sociedad, se le vino a agregar también una situación de orfandad que muchos ciudadanos y ciudadanas nos hicieron conocer a partir de situaciones de vulnerabilidad en que se encontraron a partir de ese encierro al que nos vimos obligados con el noble propósito de evitar la mayor diseminación o difusión del virus, y que por tanto importó ciertas restricciones a las libertades individuales y que obviamente provocaron en muchos ciudadanos y ciudadanas situaciones de desamparo en virtud de no encontrar ámbitos institucionales dentro de a los cuales poder acudir, o eventualmente el desconocimiento de marcos normativos que resguardaran esos derechos y libertades que les son propios. Estas situaciones, llevado a nuestro conocimiento a partir de contactos diarios, periódicos, habituales, que empezamos a tener con la ciudadanía en general, pero también en muchas asociaciones civiles que intermediaban entre esa ciudadanía y un ámbito institucional como puede ser la subsecretaría, nos hizo pensar sobre la necesidad de dar a conocer y de contribuir a la difusión pública de la existencia de marcos normativos como lo son la Ley 27.372 y la existencia de innumerables instituciones que podían dar cobijo a esas situaciones de vulnerabilidad que nos estaban siendo dadas a conocer. Esta situación naturalmente nos llevó a la reflexión en el ámbito de la subsecretaría, lo conversábamos con Rocío,
pero también entendimos que era necesario hablar con otros actores y agentes públicos, como fue el caso del doctor Martín García Ongaro, a quien inmediatamente contactamos a los fines de darle a conocer esta situación que advertíamos que se anidaba en la sociedad y que importaba el hacer algo al respecto. Inmediatamente con él nos pusimos entonces de acuerdo sobre la necesidad de pensar el desarrollo de una guía para víctimas y de tener ámbitos de difusión de la existencia de esta normativa y este marco específico, como es el de esta ley 27.372, y es así entonces que arribamos a la conformación y al desarrollo de esta guía, que no es ni más ni menos que una herramienta orientadora para aquellas personas que se constituyen en víctimas de delitos o de vulneración de derechos humanos. Esta guía naturalmente no agota toda la temática, ni por el contrario tampoco individualiza, discrimina e identifica a la totalidad de las instituciones que eventualmente pueden ser acudidas y recurridas en resguardo de los derechos o a los fines de restablecer esos derechos que pudieron haber sido vulnerados, sino que solamente cumple un rol orientador, como decía, de otorgar o conferir a la ciudadanía de aquellos conocimientos básicos sobre los derechos fundamentales que están plasmados y consagrados en esa norma, y al mismo tiempo identificar una multiplicidad de organismos públicos a los cuales poder acudir en búsqueda de ese auxilio, de ese socorro, de ese acompañamiento, de asistencia ante la eventualidad del padecimiento de un hecho ilícito. Entonces, cuando compartamos en lo inmediato esa guía práctica o de guía para víctimas que hemos desarrollado, vamos a identificar claramente dos ejes centrales. Uno que tiene que ver con la referencia específica a esa serie de derechos que están plasmados y consagrados puntualmente en la norma y que tienen que ver, por ejemplo, en la identificación de quienes son considerados víctimas de delitos o de la vulneración de derechos humanos, cuáles son los derechos que de alguna manera se reconocen y confieren a esas víctimas para ser ejercidos, cuál es el rol, la actitud y el comportamiento que debe asumir la autoridad pública ante el requerimiento que haga esa víctima de su intervención, qué entendemos o qué se debe entender por asumir el rol de parte querellante dentro de un proceso penal. En definitiva, esa primera etapa de la guía o ese eje referido a la identificación de esos principios rectores nos va a permitir identificar cuáles son toda esa serie de derechos conferidos a las víctimas. Y en el otro eje o en la otra porción de la guía, vamos a poder ver identificados, como les decía, toda una serie de organismos públicos a los cuales poder recurrir a los fines de encontrar esa tutela, ese amparo a las garantías, a los derechos, a las libertades individuales y fundamentales que pudieron verse constreñidas o vulneradas. Con lo cual, yo no quiero extenderme mucho más. Como bien anticipaba Rocío, la idea de la asunción de la palabra por parte mía tiene que ver con hacer una reseña general de lo que consiste la guía, el motivo por el cual estamos hoy reunidos en este conversatorio, y seguramente tanto el doctor Martín García Ongaro en su rol de defensor público de víctimas, el doctor Martín Saravia en su rol de juez de ejecución penal,
y en la locución que tenga la doctora Carolina Muñoz desde su rol también de defensora sustituta y adjunta, van a poder seguramente explayarse en las particularidades que tiene la norma, en la forma que de alguna manera en la práctica esta norma se está cumpliendo y aplicando, y eventualmente desde la práctica y desde el ejercicio diario que hacen de sus funciones, poder compartir con nosotros la manera en que la norma se hace cuerpo y de qué manera da respuestas y garantías a la ciudadanía en lo que tiene que ver con ese respeto, en esa defensa y en ese restablecimiento, si se quiere, de los derechos que fueron vulnerados en aquellas víctimas de delitos. De modo tal, Rocío, te sugiero que, tal como anticipaste, le cedas la palabra al doctor Martín García Ongaro para que me suceda en el uso de la palabra y eventualmente cuando se genere la instancia de intercambio, tal como está concebido en este conversatorio, y eventualmente surjan alguna duda que pueda eventualmente estar dirigida hacia mi persona o a cualquier otro de los que conformamos este panel, retomar el uso de la palabra para, en todo caso, poder tratar de responder esa inquietud y seguir de alguna manera participando con todos y todas ustedes de este encuentro. Bien, muchas gracias Juan Pablo. Ahora sí, Martín García Ongaro, como les anticipé, defensor de víctimas de la provincia de La Pampa, bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Así es. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación, la convocatoria de la Universidad, del Observatorio, de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí, como me presentaba Rocío, reitero mi presentación, yo soy defensor público de víctimas en el ámbito de la provincia de La Pampa y en el ámbito de la justicia federal. Ese es formalmente mi ámbito de actuación. Me parecía importante, digamos, antes de ubicar mi ámbito de operatividad, digamos, lo funcional, explicar un poco en qué consiste, digamos, la ley de víctima. Me parece que sobre eso es la convocatoria a reflexionar, pero cómo está emplazada quizás. Para eso me parece importante también resaltar que los procesos victimológicos, o por lo menos los colectivos de víctimas, o este sujeto que aparece, digamos, ¿no? Que aparece en el proceso, pero también aparece en la vida política, tiene, digamos, una trascendencia histórica que excede el marco de la ley de víctimas, digamos, ¿no? Los colectivos de víctimas se expresan un ámbito de problematicidad, digamos, ¿no? No son los mismos los diseños de victimológicos o los procesos de victimología que se ubican, no sé, en Colombia que en la Argentina, digamos, ¿no? Son procesos que tienen una historicidad distinta, que tienen una idiosincrasia, digamos, ¿no? En la Argentina, puntualmente, hemos tenido una tradición, digamos, de asociaciones que han nucleado a víctimas. Las que más reconocemos o identificamos son las víctimas, las víctimas de los delitos de lesa humanidad, de los crímenes de lesa humanidad, y es una tradición que luego continuó en otros procesos, ¿no? Sobre todo en hechos que han obtenido impunidad, que se han cobrado de muchas víctimas. También eso propició la creación de algunos colectivos y la visibilización de un ámbito de problematicidad social y de un ámbito de demanda no absorbida por el Estado, digamos, ¿no? Evidentemente, si uno piensa en las víctimas de un accidente aéreo que pudo haber sido traumático, finalmente la insuficiencia en la prestación del Estado es lo que propicia que esa militancia acabe por expresarse en un colectivo, que culmina en la militancia y en el activismo, en parte para cubrir ese déficit del Estado. Ubicando esto, digamos, entiendo que la ley de víctimas, y por lo menos el rol de las víctimas y los derechos que les conciernen, tiene que tener un primer emplazamiento en el sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros estamos ubicados allí. No es distinto el derecho de defensa, no es distinto el derecho al plazo razonable, no es distinto el derecho al recurso en una víctima que en un imputado, digamos, ¿no? Un sistema que desprecia los derechos humanos de los imputados está en la antesala también de perturbar, imposibilitar y obstaculizar también de los derechos de víctimas. Los procesos justos son justos para todos y para todas, entre otros también para las víctimas,
y también para los imputados. Esta dicotomía que muchas veces se suele plantear es falsa, digamos, ¿sí? Los procesos que se desentienden de los imputados y de la protección de su dignidad también están muy cerca de hacerlo con las víctimas. Lo cierto es que en el año 2003, yo recuerdo haber estado cursando la maestría por entonces, que sale el fallo Bulacio, digamos, que es un fallo de la Corte Interamericana, que en algún sentido, digamos, expresa buena parte de la fundamentación de todo el sistema interamericano, ¿no? Concernía un hecho de, bueno, desaparición primero, pero luego muerte, pero que era muy similar a los procesos traumáticos que hemos vivido en Latinoamérica en los años 70, digamos, ¿no? Pero en algún sentido, digamos, los protagonistas eran los mismos, las fuerzas de seguridad y una víctima del Estado, digamos, ¿no? Este fallo, digamos, yo recuerdo estar estudiando garantías constitucionales en esa maestría, y el profesor nos decía, un profesor que conocemos todos, él decía, La Pampa tiene un sistema donde reconoce al actor civil y al querellante, digamos, y hay sistemas procesales que no tienen esta figura. La pregunta es, decía él, si a partir del fallo Bulacio existe un derecho humano básico a ser querellante, digamos, y la respuesta, digamos, se produjo años después. La Corte se expresó en Quiroga después, haciendo hincapié, digamos, en que aquel impulso fiscal que de algún modo desatendía el interés de una víctima, era merecedor de ser atendido por el Estado, digamos, ¿no? Esto fue lo que a nivel internacional y a nivel interno se expresó en la jurisprudencia y también se empezó a expresar en numerosas leyes que recogían por lo menos un interés de un colectivo en particular. Si hablamos de, no sé, pensemos en la ley de trata, también establece el mismo catálogo de derechos para las víctimas que establece luego la 27.372. Lo cierto es que este recorrido, si ustedes quieren, en el año 17 efectivamente culmina con el dictado de la ley de víctimas, que es la 27.372, que lo que hace es universalizar derechos que en sí mismos tienen un anclaje internacional, con lo cual integran la Constitución, integran el marco de convencionalidad, pero generalizan a los fines de que no existe esta situación que me planteaba este docente. Si un código procesal en una provincia no tiene ni siquiera la figura del querellante, no tiene ni siquiera un servicio de prestación ordinaria de atención y asistencia técnica, ¿qué hace una persona en esos casos, digamos, ¿no? Yo celebro esta iniciativa de la guía y por eso, digamos, te agradezco la participación que me han dado. Yo simplemente he aportado información y he contribuido nada más. Me parece que ha sido una idea que debe implementarse casi de modo sistemático, digamos, ¿no? Porque hace a la divulgación de derechos, y estos derechos que nos corresponden desde mucho antes de lo que sepamos, no son ni siquiera a veces entendidos ni por las propias agencias del sistema de justicia criminal, digamos, ¿no? Y lo que hace la ley de víctimas precisamente es universalizarlo, digamos, ¿no? No importa en qué lugar del territorio argentino nos encontremos, vamos a tener el mismo nivel de marco prestacional que nos adeuda el Estado, ¿sí? Básicamente lo que hace es establecer un catálogo de derechos, establecer un marco de situaciones que son universalmente riesgosas para las víctimas, y esto también descarta cualquier situación de excepción que haya en ningún código, en ninguna norma, que evite medidas de protección, precisamente porque los riesgos están universalizados. También universaliza las medidas, digamos, en aquellos sistemas civiles o penales en que no estén previstas medidas de protección, van a deber de existir, digamos, y si no están escritas, deberán ser impuestas por vía de jurisprudencia, porque la ley finalmente tiene un alcance nacional. Modifica el Código Procesal Penal de la Nación, porque sabemos que los legisladores nacionales también regulan la materia procesal, digamos, de la Nación, el marco federal. Por eso es que en ese contexto son creadas defensorías que, en principio, es lo que se espera que cada provincia haga, digamos, que replique este sistema, digamos, que cree defensorías que sean capaces de atender en forma ordinaria un sistema de atención y servicio para las víctimas de delitos que necesitan o tienen voluntad de participar en el proceso penal que las concierne, digamos. Lo que ha hecho la ley, además de crear la Defensoría, es crear la Cenavir, que es un centro que monopoliza buena parte de los recursos y algunos dispositivos muy importantes que tienen y están trabajando, digamos, en coordinación con las defensorías públicas, una de las cuales integro, pero corresponde una por provincia, y, insisto, digamos, esto se espera, porque la ley es nacional, que las provincias en sus códigos procesales también recepten estos mecanismos de prestación de servicios y de atención. No todas las provincias, la provincia de La Pampa, yo tengo la experiencia de haber transitado por la Defensa Pública de La Pampa y tiene un sistema de prestación de servicios ordinario. No importa cuál día sea del año, va a haber un defensor de turno, va a haber una defensora de turno, o va a haber por lo menos un organismo que va a atender esa demanda prestacional. Incluso La Pampa tiene varias ventajas más, a diferencia de otras provincias, porque tiene un código procesal que permite convertir la acción privada, con lo cual una víctima tiene bastantes más recursos y más remedios, digamos, al alcance. Lo va a explicar mejor Carolina, pero este es más o menos el marco en el que la ley de víctimas debe ser entendido. Una ley universalizada
de derechos y universalizadora de situaciones victimológicas que es necesario que se plasmen para que los sistemas no eludan responder a la demanda prestacional. La actualidad de esta ley hoy en día, en cuanto a las defensorías públicas de víctimas, son 5 las que se han, digamos, son 24 las que se han creado, porque son 24 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos sido designados algunos y algunas nada más, el caso de Buenos Aires, de La Pampa, de Neuquén, de Salta, de Catamarca y de Tierra del Fuego. Esos son defensoras y defensoras de víctimas que hoy estamos en pleno proceso de implementación, de conformación de equipos, son defensorías que se han creado, digamos, no venían funcionando, con lo cual la cuestión operativa es importante. Algunas apostillas, porque no quiero hacerlo demasiado extenso, hay otra gente para charlar y además quiero escuchar, pero me parece cómo ubicar la importancia estratégica de la víctima en el proceso penal, digamos, y esto también lo tienen que tener claro las personas que escuchan esto, y también quienes integran alguna agencia pública de servicios vinculados al servicio de justicia. La importancia de una víctima en la investigación fiscal preparatoria, si se quiere, o en la etapa preliminar, digamos, prejuicio o predebate, si se quiere, es, digamos, la importancia que tiene para el proceso la información que tiene la víctima. Esa información, digamos, esa información de alta calidad permite también un proceso que se desarrolle también con más posibilidades de prosperar, digamos, de llegar exitosamente a la reconstrucción de un hecho, digamos, ¿no? En segundo lugar, porque permite proteger a la víctima, ¿sí? En el primer momento de conocimiento del hecho y de intervención de las agencias públicas, es importante que la víctima sea protegida de inmediato, y en algunos casos hacer cesar el delito, ¿sí? La intervención a veces del sistema penal es cierto que actúa sobre los hechos pasados, pero a veces interfiere en la continuación de procesos que se vienen perpetrando. Los casos más comunes son los de violencia de género, pero tenemos muchos casos donde la intervención de la justicia permite suspender, o por lo menos interrumpir el curso de los delitos que están ocurriendo. Y también como cuarta dimensión, si se quiere, de la importancia de la víctima dentro de la IPP, creo que es la anticipación de la reparación. Cuanto antes intervengamos sobre una víctima, antes el Estado va a estar reparando y por lo menos haciendo cesar, reduciendo daños, si se quiere, sobre lo que el delito de ordinario ya crea desde el punto de vista del impacto sobre la vida subjetiva de una persona. La importancia de un juicio, digamos, de la víctima en el juicio, creo que es por demás reveladora, digamos, ¿sí? Llevar una víctima a juicio es la posibilidad también de concretar su testimonio, de hacer importante y hacer valer el juicio. Muchas veces los juicios también se nos caen porque no tenemos un trato adecuado con las víctimas y que nos permita llegar a un juicio con una víctima en condiciones de sostener un proceso de esas características. Ni que hablar en la etapa de los recursos, digamos, ¿sí? Las víctimas también permiten que los tribunales de alzada revisen y reducen el ámbito de arbitrariedad de las sentencias, ¿sí? Muchos jueces y juezas pueden equivocarse, muchos fiscales también, y lo que nos permite el derecho al recurso también es, de algún modo, sanear posibles arbitrariedades del sistema, posibles prácticas, ¿sí? Cuando muchas veces se habla de cuestionamientos hacia la justicia, muchas veces tienen este déficit que solo se corrige a partir de los tribunales de alzada que modifican prácticas que se vienen sosteniendo, digamos, ¿no? Ni que hablar en la parte de ejecución, esto le va a tocar comentarlo más en detalle al doctor Sarabia, digamos, pero la ley de víctimas también implicó la posibilidad de incluir a las víctimas en un proceso donde pareciera que el proceso se terminó, digamos, ¿no? El imaginario colectivo siempre nos ubica con que el juicio termina y se termina el proceso. Y quizá ahí empieza el proceso más duro de las víctimas, digamos, ¿no? Es que es el de la reparación desde un punto de vista personal. Y también la puesta en riesgo que supone la puesta en libertad de la persona que ha sido condenada como autor del delito. En consecuencia, lo que ha hecho la ley también de algún modo es sanear y reparar esa ausencia, y ha posibilitado y le impone a los tribunales el deber de convocar a las víctimas, por lo menos para ser escuchadas, que no es poco, digo por lo menos porque realmente es una ironía a la luz de lo que representa para una víctima poder ser escuchada, pero también para la protección, digamos, a veces la puesta en libertad representa la puesta en riesgo de bienes jurídicos que si no son alertados debidamente las agencias no tienen forma de adivinarlo. Por eso es que la víctima es una gran colectora de información que el sistema debiera aprovecharla también para la mejor prestación de servicio de justicia. Dos cositas nomás, no me voy a extender mucho más, en cuanto a lo que creo que me parece que son los desafíos para todos, digamos, y todas. La ley de víctimas impone deberes al Estado, digamos, y el Estado somos todos y todas, digamos, son los tribunales, son las agencias de servicio de justicia, son las fuerzas de seguridad, son los organismos del Poder Ejecutivo. Creo que el mejoramiento del sistema, por lo menos en la parcela que a mí me concierne, de lo que puedo dar cuenta, es la necesidad de que en el ámbito federal pasemos a un sistema acusatorio. Es imperioso, digamos, que se republicanice de alguna manera el sistema de justicia. Estamos funcionando
en el sistema federal, en un sistema que ya no funciona en el país, digamos, no hay provincia que no tenga hoy un sistema acusatorio, una desformalización, un abandono del expediente como cultura jurídica, ni que hablar de los procesos que han avanzado hacia jurados populares, ¿no? A la incorporación y la democratización de lo que representa la justicia en sí misma, ¿no? Como dato simplemente, Salta y Jujuy son los sistemas federales que han podido reconvertirse, digamos, en un sistema acusatorio. Lo que se espera que paulatinamente se incorporen otros distritos, el próximo es Mendoza y luego Santa Fe, pero esto debiera ser más masivo porque de verdad que hay una brecha importante en lo que representa para una víctima participar de un proceso acusatorio, de un proceso inquisitivo, donde se ven significativamente reducidas sus posibilidades de trabajo y de intervención. También, digamos, bregar por una menor formalización a la hora de acceder, digamos, ¿no? La tutela judicial efectiva de Blasio es precisamente eso, digamos, ¿no? Facilitar, digamos, posibilitar la accesibilidad de un modo más desformalizado, digamos, ¿no? Esta vieja fórmula que tenían los códigos procesales, incluido el de La Pampa, de exigir una carta poder, exigir una serie de documentaciones, que esto pertenece a otra órbita y estamos, bueno, el proceso de pandemia también nos enseñó también a deformalizar buena parte de eso, pero creo que es como para ponerle foco el acortamiento de los plazos, digamos, ¿sí? La necesidad de reducir los plazos en que actúan los y las agentes del sistema de justicia. El derecho al plazo razonable también concierne a las víctimas, digamos, ¿no? Que el Estado se demore les molesta a todos y a todas, digamos, es realmente un desbaratador de derechos, digamos, ¿no? En esto tenemos que hacernos cargo. Finalmente, digamos, lo que yo por lo menos auspicio de lo personal, que es la ampliación y la incorporación de representaciones nuevas en términos de víctimas, ¿no? Las víctimas que están vinculadas al medio ambiente, que están vinculadas a la salud pública, la propia figura del amicus curiae también nos permite visualizar que hay sistemas, incluido el de La Pampa, pero hay otras provincias también, en que las representaciones colectivas son cada vez más difíciles de ser consideradas, ¿no? Hasta ahora solamente el reconocimiento de víctimas es para personas físicas, y entiendo que esta sería también una buena dimensión hacia la que poder proyectarnos. No quiero terminar sin volver a agradecerles a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Universidad Nacional de La Pampa por la intervención, por la participación que me han dado, y bueno, y quedo a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Martín. Muy claro todo. Ahora sí, si te parece, Carolina, defensora adjunta penal sustituta de la primera circunscripción judicial, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Rocío, por darme la palabra, por la presentación inicial también, y bueno, agradecer la invitación que me han dado a este conversatorio, a esta reunión de ciertos funcionarios de distintos aspectos que de cierto modo trabajamos todos con víctimas. Víctimas que, por cierto, han recobrado un auge bastante importante en estos últimos tiempos, con todo el marco normativo que, bueno, precedentemente han mencionado tanto Martín como Juan Pablo. Particularmente, y para saltear ya esa parte, porque claramente está por demás dicho todo eso, yo voy a hablar un poco de hecho la invitación a mi persona fue para poder contar la experiencia desde el tribunal, desde la Defensoría Penal a la cual integro dentro de la primera circunscripción judicial, cuál es el trabajo diario, si se quiere, con víctimas justamente de delitos penales o familiares de este tipo de víctimas. Particularmente voy a hacer un hincapié en que en el tiempo que llevo en la función, específicamente asignada, desde que me incorporo al cuerpo de defensores. ¿Por qué digo esta específica función asignada? Porque eventualmente el patrocinio jurídico o letrado de las personas víctimas que se constituían como creyente en un proceso penal era asistido por los demás defensores oficiales que integran el cuerpo, mis colegas, no obstante, con una serie de reformas procesales que han sido actualmente realizadas, tanto en la norma del Código Procesal Penal como en la ley orgánica, se me incorpora dentro de este cuerpo de defensores y se me asignan tareas específicas de este patrocinio de las víctimas. Y es por eso que ahora como que está nucleado en mi persona dentro de la primera circunscripción judicial, en otras circunscripciones también está el cargo pertinente. Y bueno, específicamente
asesoro y patrocino a las víctimas que quieran eventualmente constituirse como querellante. No todas lo hacen. Ante la explicación y el asesoramiento jurídico, muchas veces se contentan solo con eso y finalmente queda en su decisión el poder constituirse como querellantes. Entonces es un derecho, no es una obligación, pero sí con la información propia de cuál es su rol o cuál puede ser su rol dentro de un proceso penal, muchas veces es suficiente. Y me quedo un poco con esto último que dijo Martín respecto de la ley 27372, digamos, la importancia de su sanción, es que lo que yo desde mi humilde opinión puedo ver, es que viene a dar un poco una reparación, a darle una participación a la víctima en el proceso, porque yo antes de ser defensora trabajaba en el Ministerio Público de la Fiscalía, y también trataba con víctimas, y me decían, ¿y cómo yo no me entero de tal cosa? Si yo soy la que sufrí, no sé, el abuso, la lesión, la amenaza, ¿cómo yo no me entero qué? ¿Cómo yo no me dicen? Si yo no vengo o no pregunto. Entonces, esto hablando antes de esta ley que instaura todos estos derechos digamos, a una información, a una opinión que se requiere de la víctima, ¿no? Que antes por ahí no era tenida justamente como la parte que hoy sí se le da. Entonces me parece que esta ley lo que viene a un poco, digamos, encauzar esa importancia que la víctima siente que ya le fue conculcada, digamos, su participación por haber sido justamente víctima de un delito, y hablo en esto, por ahí también hago hincapié más a las víctimas de delitos que sufren violencia de género o abuso sexual, donde ya tienen, digamos, demasiado con todo eso como para que encima, dentro de un proceso penal al cual se animan a denunciar, al cual se animan a atravesar, son o eran relegadas en parte a ser una parte más de como era la fiscalía o el imputado con su defensor. Entiendo que esto ahora, al ser, digamos, una tercera arista con la figura del querellante, si bien con las limitaciones que le dan el Código Procesal Penal y las demás leyes, entiendo que las víctimas encuentran esta sensación no sé, de control de parte de ellas, con un abogado que las representa, que las asista, y bueno, se sienten de pronto un poco más contenidas, acompañadas dentro del ámbito o dentro del proceso penal. En general, mi función, bueno, como dije al inicio, es asistirlas durante todo el proceso, desde que se constituyen como querellante. Es un acompañamiento que hacemos en realidad complementario a la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal. No tiene, digamos, un apartamiento demasiado diferente, mientras el fiscal es quien investiga y lleva adelante el impulsa la acción. Claramente la reforma de la norma procesal de la Pampa ha traído esta novedad, que es la conversión de la acción, o en realidad la conversión de la acción pública en una acción privada. Eso es una novedad, y digo novedad porque no hay incluso demasiados casos vigentes todavía, ¿sí? Entonces la novedad justamente está andando, está en funcionamiento. No obstante, digamos, por regla general, la figura del querellante se presenta como un acompañamiento complementario a la investigación fiscal, pero de pronto a la víctima le deja esa sensación de que si el imputado tiene un defensor, ¿por qué la víctima no? Esos son cuestionamientos por ahí dentro de oficina que me habían hecho, no, que de pronto la gente dice, ¿por qué él sí, yo no? Bueno, entonces creo que la figura esta del querellante viene a aquietar o a zanjar estas dudas que muchas veces las víctimas también tenían, de que no se hace nada, y en realidad ahora con un acompañamiento activo dentro del proceso, se ve y se puede percibir por ellos mismos qué se hace, cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones, y me parece que eso también, digamos,
tranquiliza de algún modo algunos aspectos que de no estar presentes en el proceso quedaban ahí como en un manto de duda, ¿no? Entiendo que la guía esta de víctimas, sobre la cual también se ha hecho mención al inicio de este conversatorio y que se va a poner en práctica en un tiempo corto, viene a ser un complemento muy importante para justamente al menos la función que desempeño. Me parece que es un aporte significativo para que las víctimas, que por ahí también sí están tanto con todo lo que ellos están vivenciando propiamente, ¿no? Y al no tener de pronto una claridad emocional, sobre todo en el momento en que están atravesando un proceso penal, entiendo que es una información que les puede servir o les puede ayudar, y entiendo que también en este caso, o sea, acá nosotros por ahí manejamos muchas cuestiones técnicas y jurídicas, pero lo cierto es que una víctima hay que tratarla desde lo emocional también, o al menos mi rol, más allá de los asesoramientos jurídicos y técnicos que le pueda o le tenga que dar, siempre se filtra y va mechado con la cuestión emocional que esa persona está teniendo en ese momento. Entonces, muchas veces se necesitan herramientas que por ahí no tenemos desde la profesión que uno desarrolla, ¿no? Y, digamos, por ahí una guía de estas características al menos facilita alguna información, algún poder entablar o poder orientar también qué hacer, a dónde ir frente a casos que de pronto no todos terminan en un proceso penal, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso también. Entonces, bueno, me parece que haciendo un poco de alusión a esta guía que se va a poner en práctica, me parece un buen complemento para la función que hoy por hoy tengo desarrollando. Particularmente creo que no tengo mucho más para decir, la función es esa, nada, es una defensa oficial que hoy por hoy para personas víctimas de delitos penales está abierta, digamos, la posibilidad de que puedan acudir a la oficina de la Defensoría Penal. Y bueno, básicamente, previo iniciado un proceso penal, claramente, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Carolina, muchísimas gracias, muy clara tu presentación. Después tenemos una pregunta para hacerte, pero va a venir después para que por ahí por lo menos nos aclares algo y quede para los que están escuchando también claro, pero que tiene que ver con esto, con tu competencia específica que se diferenciaría del rol de Martín García Ongaro. Bueno, y finalmente, para concluir, vamos a escuchar al flamante juez de ejecución penal de la primera circunscripción judicial, Martín Saravia, que bueno, que tiene un rol en la aplicación de esta ley muy interesante, como bien marcaba Martín García Ongaro. Así que bueno, Martín, gracias de nuevo por sumarte, por aceptar la invitación, y acá te escuchamos. Bueno, gracias. Primero a vos por la invitación al observatorio. Un saludo a los compañeros del panel y a la compañera. Me solucionaron muchísimo la presentación porque me fueron acotando la exposición, así que les agradezco. Voy a ser breve porque explicar un poquito cuál es la tarea del juez de ejecución penal, que se vio abruptamente cambiada y afortunadamente en los últimos 4 o 5 años. El juez de ejecución penal tiene la tarea de hacer el control de cumplimiento de condena, y siempre estaba focalizado mirando a la persona del condenado. El gran déficit que tenemos en las cárceles argentinas, en Latinoamérica en general y en nuestra provincia en particular también, hacía que esa sea la figura central o la tarea central del juez de ejecución, que sigue siendo, pero como decía Martín, bueno, apareció un actor político de repente mucho más activo, y hubo que empezar a prestar atención, una atención distinta. Para que se dé una idea, en la provincia de La Pampa
se modificó, la última modificación al Código Procesal Penal fue ahora cuando arrancaba la pandemia, en febrero de 2020. Hasta esa fecha, hasta febrero del 2020, la figura del querellante estaba excluida expresamente de la ejecución penal. Nos parecía más vale que una redacción del código muy anacrónica, pero bueno, empezamos a darle participación varios años antes a la víctima, pero debemos reconocer que era una participación, digamos, pasiva. Si la víctima no venía a golpear la puerta del tribunal, no se le escuchaba. Entonces, cuando la víctima se acercaba, sea acompañada de un defensor, acompañada sola, acompañada de incluso de alguna organización y demás, bueno, a partir de ahí sí se le escuchaba. Pero no teníamos la obligación legal de acuerdo a nuestro código procesal. Sí, ya en 2017, como le explicaba recién Martín, todo el proceso de la ley, teníamos esa cuestión detrás de la ley que no se estaba cumpliendo en definitiva como los legisladores nacionales habían impuesto. Entonces, tuvimos la suerte de poder participar un poco en la modificación del capítulo 5 del Código Procesal y empezar a adaptarlo al sistema acusatorio, hacerlo más acusatorio en la parte de ejecución, que también era una cuenta pendiente, porque cuando arranca el sistema acusatorio en el 2011, el nuevo Código Procesal Penal, en la parte de ejecución parecíamos el sistema federal, seguíamos trabajando con el viejo sistema mixto. Entonces era una verdadera contradicción. La práctica, y esto no solamente la práctica, digo, de Pascual en Pico o mía acá en Santa Rosa, sino la práctica tanto de la Fiscalía como de la Defensa Pública, empezamos a desarrollarlo, a llevarlo lo más acusatorio posible, pero tampoco teníamos el ensamble legal, nos faltaba el encuadre legal para poder hacerlo con más tranquilidad, y eso se logró recién, por eso, repito la fecha, recién en febrero del 2020, cuando recién empezaba la pandemia. Ahí se modifica el código, la última modificación del código, bueno, y la ejecución penal arranca a ser más acusatoria adversarial, y bueno, y la participación ya no solamente del querellante, sino también de la víctima, porque el querellante es una figura técnica, pero ya se menciona también la palabra víctima dentro de la ejecución penal. En ese año 2017, fíjense los números de las leyes, la ley de víctimas es 27.372, y la modificación a la ley de ejecución es 27.375, la última modificación que se hace. Esa modificación que se hace a la ley de ejecución obliga a los jueces de ejecución a escuchar a la víctima. Ahora sí ya es una obligación legal, tiene que escuchar a la víctima antes de cualquier decisión que se tome que implique liberar a una persona. Cualquier tipo de beneficio, libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, prisión domiciliaria. Entonces, a partir de ahí esa modificación, o sea que el legislador paralelamente también tuvo en cuenta, y bueno, y sufrió muchísimas más modificaciones en la ley de ejecución, pero en este caso puntual, expresamente ya declara el derecho, bueno, a ser escuchado, y no podíamos tomar ningún tipo de decisión sin eso, sin la participación de la víctima. Y bueno, y obviamente que para la tarea diaria es una tarea muy dura porque tenemos las dos campanas. La ley también nos obliga a escuchar al condenado antes de tomar una decisión. Entonces se escucha al condenado, se escucha a la víctima, y obviamente que el relato que trae la víctima es un relato en el cual vino ya con toda la carga que implicó atravesar un proceso. Entonces, volver al diálogo sobre esto es volver a revivir aquello que probablemente algunos no quieren y otros sí. Entonces hubo que empezar a diseñar formas de comunicarle por una cédula, por un oficio, por un mail, como la forma también de redacción hubo que acomodar al viejo formato judicial para evitar que sea el golpe lo menos duro posible. Y bueno, y nos agarró también la pandemia, así que se extendieron, en eso fue positivo, se extendieron un montón de posibilidades, no solamente de venida presencial a tribunales, sino bueno, por mail,
vía telefónica, por WhatsApp. Bueno, eso es una de las ventajas, de las pocas ventajas creo que nos ha dejado la pandemia. Así que bueno, un poco la tarea del juez de ejecución ahora no se centra solamente en el condenado, sino también en la víctima, y es para nosotros es una información que te aportan de primera mano muy importante, porque cuando uno tiene que tomar una decisión con respecto, por ejemplo, a una libertad, bueno, no es lo mismo el panorama que te puede dar un informe de un equipo técnico que me va a dar un informe del condenado, pero no de la víctima. Entonces, escuchamos ahí de primera mano a la víctima, cómo es el contexto de la víctima, porque probablemente tenga que compartir barrio con el victimario, a cuántas cuadras viven, cuál es la vida de cada uno. Entonces ahí te enterás que la víctima se dedica a una actividad determinada que lamentablemente va a tener que enfrentarse al victimario en algún momento en la calle, de qué manera se lo enfrenta. Entonces, bueno, ese panorama, obviamente que dártelo cara a cara a la víctima sirve muchísimo para tomar una decisión. Y fíjense el escaso margen de tiempo, porque vuelvo a insistir, 2011 se implementa el nuevo Código Acusatorio de Adversariedad, que se crea la figura del juez de ejecución penal, y bueno, y a los 4 o 5 años de empezar a andar ese código, bueno, viene un nuevo actor político a irrumpir, y todavía no nos habíamos acomodado al nuevo sistema acusatorio de adversariedad en ejecución penal, que todavía está discutido hasta dónde es acusatorio, hasta dónde se le puede llevar a la adversariedad y demás, sino que aparece este rol político de la víctima, y bueno, y ahí fue un golpe duro porque hubo que adaptarse rápidamente a ello. Bueno, y obviamente que todavía estamos haciendo. Hablaba recién Carolina de la conversión de la acción, y también Martín dijo cómo ubicar estratégicamente a la víctima del proceso. Y a mí me interesa seguir discutiendo este tema, o mejor dicho, dejaré interrogante. Pero yo creo que debemos seguir insistiendo con la participación de la víctima, debemos seguir discutiendo. A ver, tenemos que seguir explicando cuál es el rol de un querellante, hasta dónde puede participar una víctima y demás, porque todavía no nos estamos animando a discutir principios, por ejemplo, principios políticos del sistema penal, que tenemos que empezar a discutir el principio de legalidad, por ejemplo. La discusión no debe ser la participación de la víctima. En tal caso podemos discutir la participación del Ministerio Público Fiscal, hasta dónde puede ir el Ministerio Público Fiscal, hasta dónde puede ir solo, hasta dónde puede ir acompañado, pero ya basta de discutir la participación de la víctima. Pero no nos hemos animado, todavía hay mucha discusión dentro del ámbito académico, en los ámbitos tribunalicios, pero me parece que en el ámbito legislativo falta esa discusión, tenemos que empezar a discutir la distribución de competencias en el ámbito nacional y provincial para regular el ejercicio de la acción. Nos tenemos que preguntar también, ¿a quién representa el Ministerio Público Fiscal? ¿Representa verdaderamente a la víctima o representa al Estado? Porque ojo que el Estado fue el que la echó a la víctima hace 200 años del proceso y todavía no la volvió a instaurar en el centro de la escena. La está instaurando de manera, a mi gusto, bastante tímida, pero todavía no le devolvió el rol que perdió hace 200 años. Porque una cosa es vérsela con el victimario, el que comete el delito, y el Estado soberano contra el príncipe, que puede, bueno, con esa figura paternalista, indulgente, que dice a veces te perdono, o no te perdono, te castigo cuánto te castigo, pero ahora la víctima está diciendo, no, pará, Carolina me decía, pará, ya que el que perdió el brazo soy yo, el que perdió el dedo soy yo, el que golpearon fue a mí. Y en eso tampoco estamos dando, creo yo, todavía respuestas suficientes. Nosotros seguimos, parece con 2 vías, culpable e inocente, y se nos quemaron todos los papeles, se nos quemaron todas las ofertas de posibles soluciones. Entonces parecería ser que a veces seguimos, cuando hablamos de la víctima, seguimos pensando en cómo resolvemos este problema del Estado, cómo se resuelve el problema de la inseguridad para el Estado, cómo se resuelve, pero no para la víctima. La víctima está reclamando resolver mi conflicto, no el conflicto político del Estado. Entonces yo creo que en eso todavía debemos andar mucho más.
y hay algunos retoques jurídicos que ya empezamos de a poco, bueno, insistí con, por ejemplo, el principio de legalidad, empezamos de a poco a no discutir tanto si la acción, el tema de la acción era, no, eso corresponde al legislador nacional, no se puede meter el legislador provincial, los delitos tienen que ser investigados, todos los delitos tienen que ser investigados, y yo creo que en eso debemos flexibilizarlo, y pensando sí en la participación de la víctima, y obviamente rompiendo también y descartando, no era esta charla para eso, pero muy bien lo que dijo, y bien que lo diga él, el propio Martín, cuando dijo, rompió esa dicotomía entre el derecho de víctima y el derecho victimario. No se trata de elegir uno por otro. Al contrario, esa dicotomía ya no va más. Pero yo creo que la participación de la víctima debe venir acompañada con otros cambios legislativos, y yo creo que, bueno, vamos a ir en ese camino. Soy muy optimista en eso. Yo creo que a la brevedad ese camino, ese paso se va a ir dando. Pero bueno, más o menos era un poco el esquema que quería plantearles, y sobre todo, bueno, la función, cómo ha cambiado en tan poco tiempo en la parte de ejecución penal. Para no excederme y dejar paso a las preguntas, bueno, prefiero cortar acá. Agradezco obviamente de vuelta. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Gracias. Bueno, Martín, muy buenos tus aportes. Y bueno, a mí me surge esto, ¿no? Porque vos estás como en el medio, sería, por un lado, y haciendo hincapié en esto de que ya no va más esta dicotomía de si es la víctima o el victimario. Pero bueno, justo tu rol es un rol en el que no me gustaría estar. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, con esta nueva ley, vos, Martín, a la hora de, por ejemplo, evaluar si corresponde o no otorgar, por ejemplo, supongamos una salida transitoria, deberías tener en cuenta la opinión de la víctima. Y yo te pregunto, Martín, ahí, ¿vos tenés el respaldo de un equipo técnico cuando vos, bueno, tenés en cuenta la opinión de la víctima? No sé si tenés alguna experiencia para contarnos, pero digamos, tenés a la hora de tomar esa decisión el respaldo de algún equipo técnico en el juzgado de ejecución que avale tu decisión, y por otro lado, vos podrías como juez de ejecución, porque de alguna manera vos tenés que garantizar los derechos y garantías tanto del victimario como de la víctima, ¿no? Entonces, a la hora de tomar una decisión, ¿podrías tomar algún tipo de medida para que tu decisión, digamos, tenga algún respaldo o resguardo? Porque, bueno, sobre todo se me vienen casos de violencia de género, no sé, por decirte, que ha pasado, que un juez de ejecución otorgó un beneficio y después la terminó matando, digamos, cosa que pasa. Entonces, esa es un poco la consulta, porque digamos, tu rol es como complicado, digamos, si te pones en una situación en donde tenés en cuenta esto, digamos, que debes garantizar los derechos y garantías de ambas partes. Es muy difícil, sí. Los equipos técnicos que están en la unidad de ejecución penal trabajan con el victimario. Los informes que se hacen, ya sea si está preso dentro de un servicio penitenciario federal, son los equipos técnicos de la unidad los que se piden, y si está en comisaría son los equipos técnicos de ejecución los que se piden, pero siempre con respecto al condenado. A la víctima no. Con respecto a la víctima, ¿por qué aparte? Porque vos pensás que ya estamos terminando el proceso en la última etapa, entonces lo que nosotros utilizamos son los informes que puede aportar el querellante, puede aportar la fiscalía, porque seguramente esa víctima ya estuvo tal vez contenida o algún informe hay de la Oficina de Violencia que opera en el marco del Ministerio Público Fiscal y demás. Entonces, bueno, en ejecución no hay equipo para trabajar con la víctima. Por eso es que nos basamos en lo que aporte el Ministerio Público Fiscal en ese momento. Puede haber informes, obviamente, que sí se acepta todo tipo de prueba o de aporte que haga, por ejemplo, un psicólogo particular que esté atendiendo a la víctima. Es fundamental esos aportes, y si está haciendo una terapia, seguramente va a venir el querellante o la fiscalía va a venir con algo de eso, y eso nos va a permitir analizarlo, pero no desde ejecución un equipo que trabaje con la víctima. Y obviamente que recién dijiste los casos de violencia, para que te des una idea, la justicia pampeana hoy está dedicada al 50% a los trabajos de violencia y abuso, ¿no? Hablo de violencia y abusos sexuales porque, bueno,
no me extendí en eso, pero en violencia y abuso el 50% del trabajo que se dedica en tribunales es esa temática. Y ponete a pensar también que, recién anoté unos números acá, pero el 59% de todas las causas se resuelve con condenas de ejecución condicional. Si vos te vas al ámbito de violencia y abuso, el 62% de las causas se resuelven con condena de ejecución condicional. ¿Por qué te doy este dato? Porque el escuchar a la víctima me generó muchísima intranquilidad y nos generó muchísima incomodidad y nos generó muchísima insatisfacción de las respuestas que estábamos dando. Por eso es que, bueno, con un grupo de operadores, bueno, Ana Ruffini, que es fiscal de género, Pablo Rigone, defensora penal, María Casenave, que está en la oficina de la mujer, bueno, empezamos a trabajar en distintos proyectos, como la suspensión de cuya prueba, por ejemplo, con Hernán Pérez Araujo, un diputado nacional, también trabajamos en la modificación del artículo 27 bis del Código Penal, que se presentó ese proyecto, porque si tenés que la base fundamental donde se trabajan los casos de violencia es el artículo 27 bis, el artículo 27 bis fue pensado para otra historia. Estábamos en la década de los 90, la última modificación que se hizo, y lo único que se agregaron fueron reglas de conductas pensando en los delitos leves, pensando en los delitos fundamentalmente contra la propiedad, y no para trabajar la magnitud, el potencial, la magnitud de conflictual que trata, que trae la violencia contra la mujer. Entonces, imagínate, porque siempre hay que ponerlo esto en relevancia, siempre lo destaco, es tan grave la problemática de la violencia contra la mujer y se trabaja con un instrumento que fue pensado para los delitos contra la propiedad. Y por ejemplo, en las reglas de conducta, cuando uno las ve, los 8 incisos, obviamente, ¿en qué puede influir eso, realizar la escolaridad primaria? ¿Qué sé yo? O sea, ¿en qué puede influir en los casos de violencia contra la mujer? Y son esas las reglas de conducta. Entonces vos te enfrentás también con el principio de legalidad, que no podemos soslayarlo. Entonces el principio de legalidad me dice, no puedo inventar reglas nuevas como juez. Bueno, entonces me encuentro limitado en esos roles. Bueno, pero esta intranquilidad de escuchar a la víctima, o sea, afortunadamente la víctima nos generó mala conciencia, por lo menos a mí. Me empezó a dejar sin dormir. Entonces, eso nos empezó a activar, a decir, algo tenemos que hacer, no podemos seguir trabajando de la forma que estamos haciendo. Pero bueno, quiero ocuparlo. Bueno, muy bien, Martín, gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Los distintos participantes, bueno, veo que somos re pocos, pero justo se superpuso con 2 actividades de la facultad, inevitable que pasen estas cosas, y es una pena que haya tan poco quórum, por decirlo de alguna manera, en esta charla, que la verdad que es sumamente interesante, por lo menos a mí me aclara un montón todo lo que cada uno de ustedes expuso. No sé si, Chiqui, querés hacer alguna pregunta que hemos pensado durante la mañana. No, perdón, yo me sumé tarde porque venía del otro trabajo, pero por ahí lo interesante entre la comparación, ¿no?, de la representación de Caro, por un lado, en la justicia ordinaria, y de Martín en cuanto a los delitos federales, no sé si eso por ahí quedó, que era por ahí uno de los puntos que más habíamos hecho hincapié. Y como para que quede claro, digamos, los delitos federales son delitos que están vinculados a ciertos y determinados delitos, la trata de personas, hay delitos que no tienen víctimas necesariamente, ¿no? Los delitos de narcotráfico, que también corresponden al Fuero Federal, en principio no tienen víctima, digo en principio porque hay fenómenos de narcocriminalidad que identifican situaciones de trata de personas. En algunos lugares de nuestra república se vive eso, pero no es tan frecuente. Pero los delitos de secuestro extorsivo, bueno, hay algunos homicidios que han sucedido en La Pampa que han venido con estas características que no han quedado en el fuero provincial precisamente por esa característica. Pero me detengo ahí justamente en ese aporte, porque la ley de víctimas en principio fue pensado para los colectivos de víctimas que la impulsaron y que fueron muchos, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que el Estado siempre se encuentra con el mismo obstáculo, digamos, el Estado, el verdadero problema del Estado es el Estado, digamos, ¿no?
cuando uno se encuentra con cuál es el volumen de trabajo sobre el que tiene que trabajar sobre víctimas, las víctimas son víctimas del Estado, digamos, ¿no? En la gran cantidad de causas que hoy me toca trabajar, el mayor porcentaje tiene que ver con víctimas de violencia institucional, digamos, ¿no? El trato de los reclusos en nuestro país. O sea, el Estado pensó, digamos, imaginó, conjeturó un sujeto hipotético que no era, digamos, ¿no? Finalmente, las víctimas de hablo de todos los colectivos posibles, ¿no? Pero tienen otros lugares de recepción, por lo menos para ser atendidos. Finalmente, el Estado termina siendo deficiente con su propia prestación, digamos, personas que están a su disposición y que padecen del Estado, digamos, padecen de las agencias del Estado, padecen de los privilegios del Estado, y en esto, digamos, todos quienes estamos aquí tenemos precisamente una incursión dentro del Estado, tenemos que hacernos cargo de esto en algún punto. Y me parece importante esto que marcaba Martín Sarabia, digamos, identificar para qué sirve el Ministerio Público, digamos, ¿no? Esto es importante, digamos, poder empezar a despejar finalmente para que el Ministerio Público cumpla un rol y una función, digamos, ¿no? Porque en muchas ocasiones, si no voy a generalizar, no digo casi en todas, digamos, pero si efectivamente no tiene una identificación efectiva con los intereses de la víctima, parece que la finalidad de las víctimas concierne intereses distintos del Ministerio Público. Hablo, digamos, desde un mayor o menor expectativa punitivista, digamos, ¿no? Pero hay víctimas que quieren el recupero de activos, digamos, ¿no? Y otras que, digamos, simplemente tienen la pretensión de ejercer su derecho al perdón. Entonces uno se encuentra con un abanico de intereses que no necesariamente coincide con los intereses de los funcionarios del Estado y las funcionarias del Estado. Esto es importante, digamos, porque en parte por esta distorsión es precisamente que se crean las agencias de defensorías públicas de víctimas. Y una última observación que me parece importante, específicamente a los magistrados y magistradas que integran los tribunales de juicio, digamos, ¿no? En muchas ocasiones, esto es un problema que nos encontramos siempre los penalistas, que es definir cuál es la funcionalidad y cuál es el fin de la pena, digamos, ¿no? Y empezar a pensar, empezar a emplazar los intereses de la víctima precisamente con ese dato, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos un sistema de juicios por jurado, tenemos un sistema de juicios de jurados, digamos, de jueces profesionales, pero precisamente cuando llegamos al quantum de la pena, que es un tema central en todos los penalistas, digamos, ¿no? Todos discutimos si una persona puede ser más o menos involucrada en carácter de autor, qué clase de figura es, pero al momento de determinar la pena no hay nadie que se ponga de acuerdo, ni los más expertos. Tenemos un enorme problema allí, y me parece que es un buen lugar a donde alojar buena parte de los intereses de la víctima, porque, insisto, en algunos casos hay experiencias de justicia restaurativa, hay experiencias, yo menciono Víctimas por la Paz, que es una experiencia de la Asociación Pensamiento Penal, pero no todas las víctimas son iguales, no todas las víctimas tienen el mismo interés y la misma finalidad, digamos, ¿no? Me parece importante poder agregar eso. Bien, muchas gracias, Martín. Por otro lado, en el chat hay una pregunta de Ana Ruffini, dirigida a Martín. Ana, Chiqui, ¿levantaste la mano por algo? No, y sí, que coincido con lo que dice Martín, y me gustó mucho lo que también dijo recién Martín Sarabia en cuanto a cómo el Estado empieza a incorporar a la víctima en el proceso. También esto, por ahí de no olvidarnos cómo han traccionado los colectivos feministas en cuanto a, bueno, la 26485, que nos viene a decir, las mujeres tenemos derecho a que nos representen gratuitamente en el proceso, bueno, el colectivo Ni Una Menos, cómo se ha, desde la sociedad civil, cómo se ha luchado también por esa representación de la víctima en el proceso penal, de la que muy bien Martín decía cómo la había sacado el mismo Estado. Sí, había una pregunta de Ana en el chat. Yo tal vez, Rocío, aprovechando tal vez esta falta de quórum que dijiste y que de alguna manera quedó este encuentro o esta reunión entre casa, y a los fines tal vez de formular una pregunta seguramente compleja en cuanto a su respuesta y hasta tal vez comprometedora, pero cuando recién vos hablabas, Rosy, decías que no te gustaría estar en el rol de Martín, de ponerse ahí en el término medio entre los intereses de la víctima y los intereses del victimario.
y al mismo tiempo en esta situación que representaba Martín en el sentido del peso de la conciencia que tenía que sobrellevar y que de alguna manera le quitaba el sueño ante la necesidad de tomar una determinación, una decisión en un caso puntual y particular. La consulta que tal vez te quiero hacer, Martín, y a sabiendas de tal vez lo dificultoso que puede ser dar una respuesta totalmente sincera sobre esta cuestión, porque entiendo y conociéndote y sé que debe ser una situación difícil de poder resolver en el sentido de que en los condicionantes que vos tenés del propio sistema. ¿Qué quiero significar con esto? Cuando ahora con esta y bienvenida nuevos derechos o derechos reconocidos expresamente en una norma como la que estamos abordando hoy, donde le da un lugar y reconoce la participación de la víctima en la toma de determinado tipo de decisiones y al propio tiempo requerimientos que te hace el condenado a partir de derechos que también a él están siendo vulnerados dentro de un sistema carcelario que tal vez no presenta las condiciones de garantías a los derechos que igualmente tiene esa persona privada de la libertad. Y ante esa puja de intereses donde uno te pide determinado tipo de condiciones de cumplimiento de su pena para no verse vulnerado en derechos que le son propios. Y al mismo tiempo el derecho de esa víctima que te dice, no, pará, yo no quiero que esta persona cumpla o continúe cumpliendo la pena en determinadas o cuales condiciones. Y ahí vos tenés que tomar una decisión ante una puja de intereses que está dado por la víctima del delito y el actor de la misma, y al mismo tiempo un sistema que tal vez se te presenta también vulnerable, en el sentido de que no está en condiciones de cumplir también con lo que la ley le está imponiendo. Hay en esa situación coyuntural difícil, y esto que te decía tal vez en la pregunta anterior, Rocío, ¿de qué te ceñís o de qué te agarrás para poder justificar una resolución y que de alguna manera no sea también pasible de ser revocada o de cuestionada en términos jurídicos, en términos argumentales, y que a vos te toca resolver, pero bien sabés que muy probablemente los argumentos de las partes, las dos son justificables, ¿no? Y que hay una situación que te está impuesta desde afuera o desde adentro del mismo sistema, mejor dicho, que es las condiciones hoy por hoy de un sistema penitenciario federal que tiene sus carencias y muchas situaciones de jurisdicciones como La Pampa, donde no tiene un sistema carcelario propio y que tiene también sus propias limitaciones. Sí, Martín, antes de que contestes, porque de la mano de esto que vuelve a retomar Juan Pablo, hay una pregunta de Ana Ruffini. Que La me leí, gustaría la leí. para Sí. porque viene de la mano y para que vos puedas hacer tu Sí, respuesta ya de manera integral. Ana, la no sé leí. si leíste, pero dice, cuando escuchás Sí, a la sí, la víctima... leí. Ah, perfecto, dale. La leí y sigue un poco el mismo planteo también, o en parte un poco el planteo que hacía Juan Pablo. Mirá, yo trato de agarrarme de la legalidad y afirmarme en eso para poder dar una respuesta, porque es lo único que te puede llegar a salvar. ¿Por qué digo esto? Y recién hacía la introducción Martín en esto, cuando apelaba a los tribunales de juicio. El merecimiento de pena ya lo tuvo esa persona condenada. Por eso que cuanto mejor analizada esté la pena, cuanto mejor se explique en el fallo por qué se le dio la pena que se le dio y cuánto, o explicar esa cantidad de pena temporal
Bueno, toda esa explicación alivia el trabajo del juez de ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque yo no puedo hablar de vuelta del merecimiento. El merecimiento ya estuvo de pena. Entonces, por eso digo que me tengo que aferrar a la legalidad para tener, digamos, la conciencia más tranquila. Entonces, en ese caso, y ahí voy a la pregunta también de Ana, los cuestionamientos que va a hacer la víctima, yo tengo que pensarlos de qué manera el Estado, qué herramientas tiene el Estado para garantizarle que esa persona que tiene derecho a la libertad y que el merecimiento de pena ya fue evaluado, bueno, ¿cómo se puede alivianar? Los dispositivos electrónicos nos han dado una respuesta, una herramienta importante. Creo que tenemos que seguir insistiendo muchísimo en eso. Es una herramienta muy válida. Yo creo que es posible desarrollar los software en nuestras universidades para poder empezar a trabajar con distintos mecanismos electrónicos y nos podría ayudar muchísimo también a descomprimir el sistema penitenciario, el sistema carcelario, las comisarías. Pero yo, para ser sintético, me aferro a la legalidad. No merece eso. Lo que merecía de pena ya debió ser analizado. Y si no se analizó correctamente esa pena, a mí también me enoja. Porque cuando uno lee el fallo, ve el análisis de pena, bueno, ahí está explicado. Y obviamente pasa, a veces que se explica mejor, se explica peor. Y en cuanto a los tribunales de alzada, no, yo trabajo con total tranquilidad en eso. No pienso en una revocación. La revocación es parte de nuestro juego. Otro lo puede mirar de otra forma, al contrario, yo siempre lo veo como una forma de resguardo. Que el otro revise me ayuda, bueno, a asegurar la decisión que yo tomé. Y si no la comparten, bueno, se decide otra cosa. Pero bueno, no sé si un poco responde a la idea que me planteaba Juan Pablo. Sí, Martín, gracias. Bueno, si les parece, por el tiempo, porque tenemos nada más que media hora más, bueno, les mostramos la guía, cómo quedaría a todos y todas los presentes. Y bueno, Juan, a ver, voy a poner compartir pantalla, a ver si se ve. Juan Pablo, díganme ahí, no soy muy... ¿Se ve bien? Perfecto, Ron. Bueno, Juan, no sé si querés brevemente comentar un poco la idea, igualmente les vamos a acercar en el formato papel cuando esté disponible, ¿no? La guía, que creo que va a ser la semana que viene, ¿no, Juan Pablo? Si Dios quiere y se alinean los planetas, la semana que viene lo tendríamos que tener. Y bueno, en líneas generales, como había anticipado muy sucintamente al hacer la introducción al conversatorio, la guía la podríamos dividir en dos etapas o en dos partes bien diferenciadas. Una que hace referencia a los aspectos centrales y fundamentales de la ley, y en aquellos aspectos que hacen a los derechos que le son expresamente reconocidos a la víctima y que refieren qué se espera de la autoridad pública en relación al requerimiento de la víctima y qué puede exigirle la víctima al sistema y a los operadores del mismo. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la identificación de aquellas autoridades públicas que tienen un rol que cumplir ante la eventualidad de un hecho ilícito y que involucre a la víctima. Entonces, yo no sé, Ros, si querés ir pasando las diferentes páginas que integran el folleto que armamos, pero más que nada está pensado de esa manera, en tener una aproximación a la norma, rescatando los aspectos centrales de la misma, y por otro lado, identificar algunos organismos públicos dentro del ámbito de la provincia de La Pampa, donde poder acudir ante la eventualidad de un hecho de estas características o que eventualmente importe la comisión de un delito o la vulneración de un derecho a la víctima. Así que nosotros lo pensamos con el ánimo de constituir o dotar a la ciudadanía de una herramienta orientativa, como decía al principio, donde sepan dónde poder acudir y qué derechos eventualmente reclamar para hacer respetar. Y bueno,
Naturalmente, esperar que efectivamente el objetivo que nos trazamos pueda ser alcanzado y constituya realmente en una herramienta útil para que las víctimas puedan sentirse un poco más resguardadas en cuanto al respeto a sus derechos y naturalmente que quienes nos toca también desempeñar un rol en ese reaseguro, garantía de derechos, podamos estar a mano o a disposición de las víctimas para poder ser identificados e interpelados de una manera fácil y sencilla. Bien, Juan, muchísimas gracias. Clarísimo. Ahí, bueno, Ana Ruffini nos pide copias para que la tengamos en cuenta para mandar al Ministerio Público Fiscal de General Pico. Quédate tranquila, Ana, que sí. La idea es distribuirla lo más que podamos. Ahí Leandro pregunta si hay un link para descargarla. La verdad que Leandro no lo pensamos así, por ahí lo que yo le propuse en su momento a Juan Pablo, más que nada también por una cuestión ambiental, del cuidado del papel y demás, y porque hoy las redes sociales son el medio natural de comunicación, lo que yo le proponía a Juan Pablo era distribuirla, o mejor dicho, publicarla y compartirla a través de la red de Facebook de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la red social Instagram, también de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Le vamos a buscar la manera de poder buscar el formato adecuado para poder difundir y divulgar esto. Sin perjuicio de ello, bueno, vamos a verlo, de un link para poder descargarla. La verdad que a mí la tecnología un poco me supera, pero por ahí, Juan Pablo, lo podemos hablar con la gente de medios del ministerio, que por ahí nos puedan allanar el camino de cómo hacerlo, pero sí, la idea es que sea una herramienta útil, de fácil acceso. De hecho, no hicimos mucha impresión en formato papel porque la idea era difundirlo de otra manera, pero no quiero olvidarme y dejar de agradecer a Anabel Surín, que fue una fiel colaboradora en la elaboración de esta guía, trabajó un montón, así que gracias, Chiqui, porque bueno, aparte de ser parte del equipo de trabajo de la subsecretaría, bueno, es una amiga, así que gracias, Chiqui, porque bueno, también sos autora de esta Me da guía. vergüenza. Iba a decir otra cosa, pensando recién en lo que decíamos, que incluimos las 4 circunscripciones, justo lo que decía Ana, que quería una copia, pero pensarlo también como en esto digital está bueno de pensarlo en un repositorio de que si otras circunscripciones notan que falta algún teléfono, algo como ir actualizando, o sea, que sea algo dinámico, que lo podamos ir actualizando y agregando y sacando y poniendo, porque bueno, obviamente las oficinas quizás van cambiando o se van agregando o modificando su teléfono de dirección, entonces en eso digo, pensando en los aportes de otras circunscripciones para poder completarla y bueno, mantenerla actualizada. Y si me permitís, Ro, imagino que tu idea era ir cerrando el encuentro que mantuvimos y como sé que viene el tiempo de despedida, no quiero terminar haciéndolo sin antes aclarar una situación que nos tocó sobrellevar y que tiene que ver con una sensación nos fue planteada como de revictimización hacia miembros integrantes de una asociación civil que cumple un rol social muy importante y genuino, y que ante la no participación expresa en lo que tiene que ver con esta guía y al no efectuar de alguna manera una reproducción de la que en su momento esta asociación contribuyó a generar, sintió como que hubo de parte nuestra una desconsideración o un no reconocimiento a la labor que vienen haciendo, y naturalmente esta situación fue explicada, creo yo, suficientemente en el sentido de que en modo alguno estuvo de parte nuestra la intención de no reconocer la labor que ellos vienen realizando, y mucho menos también el provocarle esa revictimización de la que nos hablaba. Solamente explicar que esta génesis de la que hablaba al inicio, que dio motivo
al pensar la creación de esta guía y las situaciones particulares nuestras que nos llevaron a entender la necesidad de plantear la difusión de la ley y de mantener un contacto fluido y directo con la ciudadanía para tratar de acercarle una herramienta orientadora para saber cómo desenvolverse ante una situación de padecimiento como las que estuvimos abordando, en modo alguno implicaba generar una situación de desencuentro con este organismo, esta asociación civil, como decía, que desarrolla una actividad plausible y que la nuestra es complementaria eventualmente y de ninguna manera sustitutiva del rol que ellos cumplen. Así que nada, yo sé que muy probablemente ningún integrante de esa asociación está conectado a este conversatorio, pero me parecía necesario aclararlo porque esta iniciativa que mantuvimos de manera coordinada con Martín en su momento, en modo alguno procuró sustituir a nadie en el rol que ocupa, ni reemplazarlo, y lo que hace es sumar un granito de arena, muy probablemente en un mismo fin o en un mismo objetivo. Así que nada, dejar aclarado esta situación. Bueno, gracias, Juan. Bueno, de nuevo agradecerles a todos los que quedan hasta el final de este observatorio, que han participado en calidad de oyentes. De nuevo agradecerles a los dos Martín y a Carolina, de nuevo, que también era su primera vez que ella participaba como expositora. Espero que no haya sido tan bravo, Carolina, igualmente tu presentación fue muy clara y te agradezco enormemente la aceptación a participar en este conversatorio. Bueno, damos por finalizada, les agradezco de nuevo y bueno, ya me verán en sus oficinas llevándole la guía en formato papel. Y vamos a ver la manera de allanar para difundirla de manera digital. Así que bueno, gracias. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias a vos, muchas gracias. Igualmente.